La promesa de la redención. Después de la caída del hombre, mostró Dios a los ángeles la forma en que deseaba reparar la humanidad caída. He visto en el trono de Dios, en la adorable Trinidad, un movimiento en las personas divinas. He visto los coros de los ángeles y cómo Dios les reveló de qué modo quería Él reparar la humanidad caída en el pecado. Al oírlo, he visto una alegría indescriptible en todos los coros angélicos. Vi aquella colinita de cristal y de piedras preciosas donde estuvo Adán ser llevada hasta el trono de Dios por los ángeles. Este montículo estaba relleno, creció, se hizo un trono, una torre, y se extendió de modo que lo cubría todo. Vi los 9 coros de los ángeles en torno de esta torre, y sobre estos ángeles, en los cielos, la imagen de la Inmaculada Virgen. Era María, no en el tiempo, era María, en Dios y en la eternidad. Era algo que venía de Dios. La Virgen entró en la torre, que se abrió y se fundió el todo en uno. En ese momento vi salir algo de la Santísima Trinidad y entrar en la torre. Entre los ángeles he visto como un ostensorio en el cual todos trabajaban. Parecía también una torre con algunas figuras misteriosas. Entre ellas vi 2 figuras que se daban la mano mutuamente. Este ostensorio crecía y se volvía más esplendoroso y magnífico. He visto salir de Dios algo entre los coros de los ángeles y penetrar en el ostensorio, algo sagrado, que se hacía más perceptible a medida que se acercaba al ostensorio. Me pareció que era el germen de la bendición divina para una descendencia pura que Dios había dado a Adán y que le quitó al punto que estaba por escuchar la voz de Eva y consentir en gustar de la fruta prohibida. Este germen de bendición fue dado después a Abraham y quitado a Jacob cuando luchaba contra el ángel. Más tarde pasó por medio de Moisés al interior del arca de la alianza y finalmente se le dio a Joaquín, padre de María, para que pudiera ella ser concebida tan pura e inmaculada como fue sacada Eva del costado de Adán, sumergido en el sueño por Dios. El ostensorio también entró en la torre primera. Vi preparar por los ángeles un cáliz de la misma forma que el cáliz de la última cena, el cual también fue a entrar en la torre. En la parte exterior derecha de la torre se veía, como sobre una nubecilla, una espiga de trigo y una vid entrelazados como 2 manos que se enlazan. De esta unión nacía como un árbol genealógico, sobre cuyas ramitas había pequeñas figuras de hombres y mujeres que se daban las manos. El último brote terminaba en una cuna con el niño. He visto, pues, en cuadros el misterio de la redención como promesa hasta cumplirse los tiempos, como también los efectos de una acción contraria diabólica. Finalmente vi sobre la colinita o peña luminosa un grande y espléndido templo, que era la una, santa y católica Iglesia, que lleva en sí, viviente, la salud de todo el universo. En todos estos cuadros había una maravillosa correlación entre una cosa y otra.
Vi que aún lo malo y perverso que era echado a un lado por los ángeles servía al fin para el mayor desarrollo de la salvación y redención. Así vi levantarse el templo antiguo desde abajo, parecido a la iglesia santa, pero no tenía torre. Era bastante grande, pero fue echado a un lado por los ángeles, y quedó inclinado de un costado. Vi aparecer una concha marina que pretendió entrar en el templo, pero fue echada a un lado por los ángeles guardianes. Luego vi aparecer una torre ancha y roma, a través de cuyas puertas cruzaban numerosas caras como las de Abraham y los hijos de Israel. Esto indicaba la esclavitud de los judíos en Egipto. También esta pirámide fue hecha a un lado como otra torre egipcia de varios pisos que significaba la observación vana de las estrellas, la astrología y la adivinación. Finalmente vi un templo egipcio, el cual también fue echado de lado, quedando inclinado sobre su base. Por último, vi un cuadro sobre la tierra, cómo Dios anunciaba a Adán la redención, donde aparecía una virgen que le había de traer la perdida salud y salvación. Adán, empero, no supo cuándo se había de realizar esto, y así lo vi más tarde, muy triste al ver que Eva le daba los primeros hijos y posteriormente una hija. Vi a Noé y su sacrificio, durante el cual recibió la bendición de Dios. Luego tuve visiones de Abraham, de su bendición y de la promesa de Isaac. Vi cómo esta bendición de la primogenitura pasaba de un primogénito a otro, siempre como sacramental. Vi que Moisés recibió el misterio, el germen de la pura descendencia quitado a Adán, en la noche de la salida de Egipto, y que sólo Aarón tenía conocimiento de la existencia de tal misterio y sacramento. Vi este misterio guardado en el arca de la alianza, y que sólo el sumo sacerdote y algunos santos, por revelación de Dios, tenían conocimiento de la existencia de este misterio. Así vi el curso de este misterio. Pasaba del árbol genealógico de Jesús hasta Joaquín y Ana, que fueron los consortes más puros y santos de todas las edades, de quien debía nacer María, Inmaculada Virgen. Desde ese momento era María misma el arca que contenía el misterio en su realización. En el próximo audio escucharemos cómo Adán y Eva son arrojados del paraíso terrenal. Gracias por escuchar.